La invasión europea, el dios cristiano tomó posesión de la fiesta. El Carnaval de Oruro es el más antiguo del continente. En esta tierra los símbolos son armas. Tal vez de allí derivó Luis Ramiro Beltrán esa fuerza que hace de sus propuestas y acciones en comunicación verdaderas revoluciones. Es uno de los gurúes de la comunicación de los años 80 y 90. Uno de los más importantes estudiosos de la comunicación a nivel mundial. Yo creo que en él había un profundo respeto por las comunidades locales, una enorme ansiedad por los temas que hoy son los temas de la agenda mundial, los temas del medio ambiente, los temas de la equidad de género, los temas de la inclusión social, los temas del desarrollo humano, los temas de los flujos del comercio. Esas grandes discusiones que hoy se dan en el mundo, este mundo llamado globalizado, estaban en la mente de Ramiro Beltrán, estoy seguro, desde la década de los 60, la década de los 70 y ni se diga en la década de los 80, que es donde viene toda esta irrupción de los temas que siguen siendo los temas de la agenda pública mundial. Era periodista en Bolivia por los años en que una élite insensible al dolor de su pueblo gobernaba de la mano de la miseria. Hablaba del carácter horizontal de la comunicación, ¿no? De la necesidad de participación de la gente en el proceso comunicativo y de que el emisor dejara de ser vertical. Él dice, una cosa es una sociedad que está viviendo este momento de crecimiento industrial, de pleno empleo, de desarrollo, de redistribución. Un poco la democracia social, ¿sí? Estados Unidos lo estaba viviendo. Otra cosa son nuestros países, en un subdesarrollo realmente brutal en todos los planos, ¿sí? Una sociedad con las contradicciones que tiene la latinoamericana no puede pensarse con las mismas anteojeras de los Estados Unidos. Una lucha porque la idea de desarrollo saliera del circuito funcionalista y se colocara en el circuito de emancipación de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, de emancipación, de liberación, de autonomización. Que no era suficiente para una sociedad enterarse de qué estaba pasando. Lo fundamental, decía él, era entender por qué pasan esas cosas, qué tipo de afectaciones tienen esas cosas en la vida de la gente, como persona y en la vida de las sociedades. De manera que había una obsesión, yo diría, bastante compulsiva por entender el sentido de lo que nos pasaba. Y eso obviamente obligaba a pasar de los hechos fácticos del spot news, clásico de una noticia, a entender los contextos en los cuales se producían los hechos. De tal manera que interesaban no solamente los hechos, sino los procesos que explicaban esos hechos. Luis Ramiro Beltrán, boliviano que construyó una teoría de la comunicación para la educación, que promovió una manera crítica para entender el papel y la realidad de los medios, que contribuyó como el que más a definir la teoría de la comunicación para el desarrollo. Pero siempre su visión fue latinoamericana, siempre su visión fue muy de un conjunto regional que tenía que tener políticas propias, desarrollos propios. Él fue capaz de pensar con su cabeza, de ayudarnos a entender las peculiaridades de la sociedad de donde venía la teoría hegemónica y de las diferencias enormes de nuestros países y cómo en nuestros países eso no funcionaba. El funcionalismo no funcionaba, ¿sí? Y por tanto había que hacer nuestra propia reflexión y nuestra propia teoría en América Latina en relación con nuestros procesos, la historia de nuestros países, ¿sí? Esa frase de que las anteojeras, no importa el color que tengan, son anteojeras.